En este video vamos a aprender a hacer un gráfico de normalidad. Para ello tenemos esta colección de datos de resistencia mecánica y el procedimiento que debemos aplicar para hacer el gráfico de normalidad es el siguiente. Primero vamos a contar nuestros datos y para ello vamos a nombrar un contador de los mismos. Una vez tenemos el contador, vamos a copiar el mismo formato. Una vez tenemos este contador, debemos calcular la probabilidad que tendría cada uno de los valores de nuestra variable respuesta de acuerdo con su posición en la serie ordenada. Entonces, antes de ello, vamos a ordenar nuestros datos de menor a mayor. Le decimos continuar con la selección actual para no ampliar hacia posibles valores que tengamos en otras casillas. Ya estando ordenados, entonces ahora sí, calcularemos, como dije, la probabilidad asociada con cada dato. Para ello, programamos una ecuación muy sencilla. La probabilidad es igual a el contador menos 0.5 dividido el número total de datos. El número total de datos en este caso es de 63. Una vez calculamos esta probabilidad, vamos a dar solamente 4 cifras decimales para este valor. Otra vez copiamos este formato, 4 cifras decimales como dije anteriormente. Podemos apreciar que cuando hago este ejercicio voy a tener que a la mitad o a la mediana de la serie de datos tendré una probabilidad de 0,5 que corresponde a donde se encuentra el centro de la hipotética distribución normal de probabilidad que le correspondería a estos datos. Ahora procederé a calcular el valor de la variable z de una función de distribución normal estandarizada. Para ello utilizamos la función de Excel inv.thisnorm.stand. Y el valor de entrada de esta función es simplemente el valor de probabilidad que acabamos de calcular. Nuevamente copiamos el formato de la casilla anterior y lo pegamos. Uno puede notar que justo en el valor de la mediana va a encontrar que el valor de z sub j es igual a 0. Y esto es lo que corresponde típicamente a una función de densidad de probabilidad normal, en específico la función de densidad de probabilidad normal estandarizada que tiene como media 0. Como esta función es simétrica, en realidad la media y la mediana pues ocupan el mismo lugar en la distribución. Lo otro que se puede notar es que voy a tener un segmento de datos que van a tener valores negativos y van a tener sus correspondientes valores positivos con la misma magnitud después de 0. Estos son todos los cálculos que tenemos que realizar. Ahora simplemente vamos a elaborar el gráfico. Entonces, el gráfico como tal, ya yo lo elaboré aquí previamente. Y en este gráfico lo que colocamos como variable y es el valor de la función de densidad de probabilidad normal estandarizada, más precisamente de la variable z de esa función de densidad de probabilidad, en función de la variable de respuesta del problema. En este caso, esa variable respuesta corresponde a la resistencia mecánica de los materiales que hemos considerado. Como vemos, encontramos una relación que es lineal en una gran región, en una parte importante de los datos. Existe el criterio para saber si yo puedo modelar los datos de la variable respuesta con una función de densidad de probabilidad normal, consiste en determinar si esta curva o esta serie de datos que tenemos acá
corresponde efectivamente a una línea recta. Un criterio que existe para ello, por ejemplo, es utilizar un lápiz, que aquí vamos a simular simplemente como un cuadrado, y si todos mis datos, o aproximadamente todos los datos, se pueden cubrir con el grosor de un lápiz, Montgomery, quien propone este criterio, afirma que entonces efectivamente los datos se pueden modelar con cierta comodidad o cómodamente con una función de densidad de probabilidad normal. Vemos aquí que en realidad esta serie de datos tiene cierta desviación respecto a ese criterio. Como un criterio complementario, podemos observar el comportamiento de estos datos también a través de un diagrama de caja y bigotes. Para eso seleccionamos nuestros datos, insertamos un diagrama de caja y bigotes tal como lo muestra Excel, y en este diagrama podemos analizar qué tan uniforme es la distribución de los datos, teniendo en cuenta como referencia la mediana y el promedio. Como podemos verlo, en este diagrama de caja y bigotes tenemos cierta desviación de la mediana respecto al promedio, ya que el promedio está por debajo de la mediana. Además, tenemos que hay un peso mayor de los datos en la zona inferior del diagrama de caja y bigotes. Esto nos explica el por qué encontramos una cierta desviación en las colas de esta gráfica que tenemos acá. Una manera final de ver cómo se comportan los datos y explicar por qué obtenemos una función de densidad, un gráfico de normalidad como el que encontramos acá, es hacer un histograma tipo average shifted. Para ello podemos buscar aquí la página que nos proporciona ese tipo de gráficos, y como vemos tenemos un histograma ASH en el cual tenemos dos regiones diferenciadas de grupos de datos. Por lo tanto, pues esto, como decía, ayuda a explicar por qué en el gráfico de normalidad tenemos dos regiones de datos.